Imagina que mañana desaparecen todos los chips del mundo. Tu celular no enciende, los bancos se paralizan, los autos modernos simplemente no arrancan. El 90% de los dispositivos electrónicos dejarían de funcionar y la economía global entraría en shock en cuestión de días. Y hay una sola empresa cuya caída podría provocar ese escenario: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. Hoy entenderás por qué esta compañía es posiblemente el activo estratégico más importante del planeta. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company es la mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo. No diseña chips, no vende celulares, no crea computadoras. Su negocio es fabricar los cerebros digitales que otras empresas diseñan. Domina aproximadamente el 60% del mercado global de fundición de semiconductores. Pero el dato verdaderamente crítico es otro: produce más del 90% de los chips más avanzados del planeta, los de 5 y 3 nanómetros, esos pequeños componentes que hacen posible la inteligencia artificial, los centros de datos y los smartphones de última generación. Empresas como Apple, Nvidia y AMD dependen directamente de sus fábricas. Sin Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, muchos de sus productos simplemente no existirían. Ahora bien, ¿por qué nadie más puede hacer lo que hace Taiwan Semiconductor Manufacturing Company? Fabricar chips avanzados no es solo cuestión de dinero, es cuestión de precisión atómica. Un transistor moderno mide apenas unos pocos nanómetros. Miles de millones de ellos caben en un chip del tamaño de una uña. Una sola planta de fabricación avanzada cuesta entre 15 y 20 mil millones de dólares, y para operar necesita una máquina que solo una empresa en el mundo fabrica: ASML, en los Países Bajos. Sus sistemas de litografía ultravioleta extrema cuestan más de 200 millones de dólares cada uno. Sin esas máquinas, no hay chips de última generación, pero incluso teniendo el dinero y las máquinas, falta algo más importante: experiencia acumulada. Décadas de conocimiento técnico, optimización de procesos y relaciones estratégicas con clientes. Eso crea una barrera de entrada casi imposible de romper. Aquí es donde la historia deja de ser tecnológica y se vuelve geopolítica. Estados Unidos depende de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company para fabricar chips diseñados por sus empresas tecnológicas, pero también para componentes clave en defensa, inteligencia artificial y supercomputación. Por eso, en 2022, Washington aprobó el CHIPS Act, destinando 52 mil millones de dólares para impulsar la producción nacional de semiconductores. Mientras tanto, China invierte miles de millones en alcanzar autosuficiencia tecnológica. Empresas como SMIC intentan cerrar la brecha, pero en nodos avanzados aún están varios años detrás, y esa diferencia tecnológica define el equilibrio de poder global. Si hubiera una interrupción en Taiwán por conflicto, bloqueo o desastre natural, el impacto en el comercio mundial sería inmediato. La industria automotriz se detendría, los centros de datos colapsarían, la producción de smartphones caería drásticamente. Más del 70% de la electrónica mundial depende directa o indirectamente de chips fabricados en esa isla. Taiwán no es solo una isla, es el cuello de botella tecnológico del planeta. Por eso, muchos analistas llaman a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company el escudo de silicio. Mientras el mundo dependa de sus fábricas, existe un fuerte incentivo global para mantener la estabilidad en la región. El monopolio tecnológico de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company redefine el poder económico del siglo XXI. En el pasado, el recurso estratégico era el petróleo. Hoy son los semiconductores. Quien controla la fabricación avanzada, controla la innovación. Las empresas ya no compiten solo en software o diseño, compiten en acceso a capacidad de producción. El futuro de los negocios tecnológicos dependerá de quién logre diversificar esta fabricación sin romper el delicado equilibrio global.
Si quieres entender cómo los negocios globales realmente mueven el mundo, suscríbete a Graphic Business. Aquí analizamos las fuerzas invisibles que definen la economía del futuro. Nos vemos en el próximo análisis.